¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la elección de altas cortes que ya se nos viene en este 2024. Y el telón de fondo va a ser el anuncio que hiciera el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el seno de la Comisión Permanente de la OEA. Él en este viaje a Washington, D.C., en el Consejo Permanente de la OEA, pues anunció que solicitaría una misión que observe la elección de altas cortes. Como ustedes sabrán, cada 5 años debe haber un relevo en los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya me corregirán mis invitados, en las 43 o 45 salas de apelaciones con sus respectivos suplentes, lo cual es un número bastante elevado de aspirantes a elegir. Pero esa elección tendrá lugar en los próximos meses. Abordaremos los detalles en esta conversación, pero como tema inicial comentaremos esta petición que, como digo, hiciera el presidente Arévalo en la OEA. Ya presento a mis invitados. Le agradezco muchísimo por acompañarme. A dos abogados, Quique Müller, Goyo Saavedra. Bienvenidos ambos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Quique, voy directamente contigo para preguntarte tus impresiones iniciales de este anuncio que hace el presidente Arévalo pidiendo esta observación desde la OEA. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, gracias. Hola Edgar, hola Goyo. Un placer estar aquí con ustedes. Mis impresiones iniciales son verdaderamente de duda y cuestionamiento. La duda va más allá de el aspecto de por qué se pide la observación y etcétera, sino de los aspectos técnicos de una observación internacional. Recordemos que las observaciones internacionales en materia electoral son de vieja data. Hay ríos de tinta escritos al respecto de técnicas, formas, objetivos, qué es lo que se espera y etcétera. Pero normalmente están hechas para elecciones generales y es un proceso de elección popular. En este caso en particular, en el tema de comisiones de postulación, es un proceso sui generis, y no solo sui generis desde la materia académica pura, sino que es sui generis global, porque al final es un proceso particular de Guatemala el que se tiene aquí. Por lo tanto, cualquier misión de observación que se deba tener o que se pudiera llegar a tener no sería una misión de observación típica como las que nosotros estamos acostumbrados, sino se podría hacer una evaluación basada en esos antecedentes. Y por otro lado, además de que no sería una misión típica, habría que verificar cuáles son los objetivos de la misión, porque normalmente el objetivo es la transparencia del proceso. Y aquí tenemos procesos de varios tipos. Primero es la parte, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, en donde hay una elección, ahí sí pura, de una elección gremial, en donde esa observación debiera ser aceptada por Colegio de Abogados, por ejemplo, que es otro tema. Luego tenemos otros procesos que son donde ya existen, digamos, designados. Está el proceso mismo de las comisiones, que es público, y después el proceso de elección pura en el Congreso de la República. Es algo complejo y antes de atreverse a llegar a conclusiones habría que entender cuál es el propósito. Eso es un buen punto, habría que entender cuál es el propósito de esta misión. Voy a hacer una pequeña pausa, digamos, didáctica, Goyo, antes de lanzarte el micrófono a ti, porque efectivamente, como ya nos adelanta Quique, el proceso para el público general se divide, digamos, en 3 partes. La parte 1, que sería la instalación de esa comisión de postulación. Según nuestra Constitución, tienen que ser los decanos de las facultades de Derecho, dado que, si la memoria no me falla, tenemos 12 facultades de Derecho con decano. Hay 12 decanos de Derecho. Habría que integrar 12 representantes del Colegio de Abogados, que eso es una elección, ¿no?, propiamente entre los agremiados, como nos adelantaba Quique. Y luego 12 representantes, primero de los magistrados de sala de apelaciones y luego 12 de la Corte Suprema de Justicia. Y luego esa comisión de postulación se instala, evalúa, filtra, y en tercer lugar el Congreso ya elige. Entonces, Goyo, queda un poquito también esa pregunta, ¿no?, de esta misión que el presidente Arévalo anuncia. ¿Cómo funcionaría, ¿no? ¿En qué etapa sería? ¿Serían todas? ¿Cómo has visto tú esa petición y cuáles son tus impresiones iniciales? Bueno, yo he hecho en otros espacios un cuestionamiento respecto de qué es lo prioritario, porque a mí me parece que hay una reflexión necesaria que hacer desde lo político, y el Ejecutivo es parte de eso, alrededor de la crisis judicial en que hemos estado sumidos en los últimos años, el que se ha postergado indebidamente y contra lo que establece la Constitución, la elección de magistrados durante 4 años, en 2019 en adelante.
es un golpe duro a la democracia, al Estado de Derecho en Guatemala. Creo que la invitación ahí no solo tiene que ver con los actores institucionales, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con un llamado al gremio de abogados. Y creo que en general lo que yo escucho en varios de los círculos es una preocupación porque todo esto lo que genera es incertidumbre, también genera incentivos perversos alrededor de lo institucional que empiezan sí a entorpecer la dinámica normal de la sociedad en cualquier tipo de los asuntos ordinarios. Y eso afecta a nuestra vida particular, afecta a nuestra vida diaria y afecta a la certeza con la que podamos asumir nuestros distintos retos de vida cotidiana como guatemaltecos. Entonces, a mí me parece que esa es una preocupación ineludible y alrededor de eso creo que el llamado de cuáles son los parámetros de justicia es algo efectivo y necesario. El poder tener la función de lo jurídico y de los órganos jurídicos dentro del Ejecutivo podría ser una forma de abordarlo. Los temas de integridad podrían ser otra de abordarlo. Pero si lo que primero se habla es de una misión internacional, me parece que no está claro cuáles son las prioridades y cómo o qué efectos podría tenerlas. Por otro lado, yo respecto a los cuestionamientos, creo que son válidos y creo que también es válido que el poder explique a la ciudadanía cuál es ese esfuerzo y cuáles son los alcances que se buscan. Lo que sí hay que tener claro, y por otro lado, ¿verdad? Porque en otros extremos y en otros puntos de opinión, lo que se menciona es una afrenta a la soberanía, lo cual me parece ridículo. Hay que tener en cuenta que la Carta Democrática que afecta a todos los estados latinoamericanos y dentro de eso incluye toda la parte democrática e institucional del poder, es parte de ello. Y si hay digamos, hay un esfuerzo posible y una opinión posible de nuestros pares, porque la dinámica contra la democracia no solo se ha dado en las elecciones generales, se ha dado también en la captura de cortes, se ha dado también en la captura de otras instituciones del sector justicia, y de eso no solo en Guatemala, lo vemos tan cerca como en Honduras, lo vemos en Nicaragua, lo vimos en Venezuela, etcétera. Entonces, sí es una preocupación internacional. A mí lo que me gustaría como ciudadano es comprender cómo vamos a priorizar, cómo respecto del rol de unidad nacional se nos está abriendo ese llamado a qué es lo que vamos a priorizar, cómo vamos a afrontar este reto y qué tipo de rescate es el que tenemos que llevar a cabo. Y dentro de eso creo que hay competencias internas de cada uno de esos órganos. Efectivamente al Ejecutivo pues le toca hablar respecto del Estado, hablar respecto de esa unidad nacional. Hay otras competencias y es parte de otro órgano, principalmente del Congreso, la competencia de selección. Así que creo que esa interacción entre poderes es necesaria y esa claridad creo que terminaría de definir algunas de las dudas en estas reacciones iniciales. Goyo menciona algo importante que me gustaría no dejar de un lado, porque yo tengo una opinión, pero los invitados son ustedes, ¿no? Respecto de la soberanía, ¿no? Es decir, evidentemente Guatemala soberanamente ha suscrito sus convenios internacionales, la Carta Democrática, la propia Carta de la OEA. Es decir, hay un compromiso asumido soberanamente de respetar ciertos principios de transparencia, democracia. Y claro, a falta de detalles de en qué consistirá esta misión de observación, no encuentro especialmente un problema, digamos, de renuncia a la soberanía, sino todo lo contrario, ¿no? Un ánimo en todo caso de cooperación, pero no sé cómo lo ves tú, Quique. Yo creo que yo coincido completamente y creo que no es un tema de soberanía per se y quienes promueven, digamos, una conversación al respecto de soberanía suelen hacerlo, estoy generalizando de alguna forma aquí, para quedarse en la superficie de una conversación, buscando que el gran público en una forma populista lo vuelva a un tema de nosotros contra los otros y por qué se meten en mi casa a decir cosas. Esto creo que es una discusión que técnicamente está superada. Es un tema que no se trata precisamente de defender o no la soberanía, sino que de lo que se trata es de respetar y cumplir con los acuerdos que se tienen y de aceptar la colaboración internacional que se da y que se ha tomado en otros términos. Lo que sí es importante decir es que esa colaboración internacional tiene que estar establecida dentro de un marco claro, referido precisamente a esas otras misiones de observación, que es cero injerencia, porque una cosa es observar y otra cosa es tener injerencia. E igual, lo que se escucha y lo que se dice, alegando el tema de soberanía y otros temas, es
entonces vamos a tener injerencia, vamos a empezar a presionar al respecto con temas de visas, con temas de listados, con temas de persecuciones. Yo diría que no hay que mezclar las cosas. Por un lado, está el tema de una misión de observación pura, que habría que conocer esas reglas claras y que para poder juzgarla habría que verlo. Y por otro lado, está este tipo de situaciones que normalmente suelen ser bilaterales, que no se mezclan como una misión de observación. Y que digo bilaterales porque es la prerrogativa de ciertos gobiernos o ciertos grupos, digamos, de poder decir voy a otorgar o no este privilegio a estas personas basado en lo que yo creo, pero es su prerrogativa. No es una injerencia directa en nuestra legislación, pero debo decirlo, sí al final tiene un efecto importante en lo que las personas en Guatemala hacen y no hacen. Creo que son dos discusiones separadas y distintas. Creo que contaminar la discusión de una misión de observación con temas de soberanía u otros temas parecidos a estos no es lo adecuado o lo lógico. Gracias, Quique, por esa importante aclaración. Me meto un poco más al fondo del proceso, superada, digamos, esta discusión de la observación. Hablamos de las últimas 3 elecciones de Cortes. 2019 vivimos un retraso monumental en la elección de Cortes. No solo, digo, porque el 13 de octubre del 2019 no asumieron los nuevos magistrados como se esperaba, sino porque hubo una serie de eventos que se judicializaron desde la convocatoria hasta la evaluación, hasta finalmente la selección de los aspirantes. O sea, fue un proceso completamente desbocado, fracasado, digamos, ¿no? En 2014 hubo 1 mes y medio de retraso en la toma de posesión de la Corte porque también se cuestionó la elección de Cortes. Y en 2009 ya nos queda un poquito lejos, pero si recordamos también, hacemos memoria, también hubo un proceso en el que, si ustedes recuerdan, se bajan 2 aspirantes que ya habían sido designados por el Congreso por acusaciones de irregularidades en el proceso, digámoslo de forma general. O sea, ya es casi que esperable que cada elección que hay de Cortes pasa algo, Goyo. Entonces, ¿cómo hacerlo mejor esta vez? ¿Y por qué creemos que esta vez puede hacerse mejor, dado los antecedentes que tenemos, Goyo? Aquí hay una serie de factores, ¿verdad? En realidad es la puja de intereses políticos lo que ha llevado a esa judicialización. No es un tema solo de diseños, ¿verdad? Entre la elección de 2014, tratando de aprender, ¿verdad? Y de voltear a ver, entre la elección de 2014 y la de 2019, sí hubo una reforma a la ley de carrera judicial, una nueva ley de carrera judicial, y esa nueva ley también tuvo una serie de enmiendas, 3, 4, ¿verdad? Diferentes. Dentro de ellas, una interpretación distinta, porque el Congreso de la época, hablando de 2019, previendo o tratando de prever el retraso en la selección de 2014, se anticipó en exceso a una convocatoria en 2019. La ley original de la carrera judicial, y por eso lo menciono, decía que el Consejo de la Carrera informaba al Congreso 1 año antes de la disposición de los cargos de magistratura. Eso fue reformado con posterioridad y quedó en 6 meses. En ese lapso de modificación, la Junta Directiva del Congreso lo puso en la agenda, el Pleno lo aprobó y se hizo la convocatoria más allá del plazo en donde la disposición del Consejo de la Carrera informaba al Pleno. Entonces, encontró, digamos, en ese argumento un esfuerzo para retornar esa convocatoria, anularla y dejar abierta la subsecuente, que en este caso fue interpretada dentro del plazo de 4 meses que la ley de comisiones de postulación estableció en 2010. Entonces, esa interpretación en qué es lo que corresponde, ¿verdad? Aplicar un periodo de la ley de carrera judicial, un periodo de la ley de comisiones de postulación, fue el que generó esa confusión en 2019 y una prolongación, ¿verdad? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que los 4 meses, y aplicando ahí la convocatoria que se hizo en 2019 de junio, es una convocatoria conforme a la ley, que está dentro del marco constitucional, y la deficiencia de la no elección no tiene que ver o no tuvo que ver en última instancia con ese proceso de convocatoria. La deficiencia tiene que ver con una pugna institucional
con una judicialización que se quedó en medias y con una resolución que no quiso ser acatada de forma viable por los diputados, por una corte que también no solventó ese proceso, llevando, digamos, una vía a gestionar su propia resolución y que pudiera pues encontrar un arreglo. A mí me parece que hay una irresponsabilidad o una responsabilidad de muchos de esos actores institucionales. Es un tema lamentable y que adolece de un antecedente nefasto para el Estado de Derecho. Algo de lo que debemos salir como país, debemos salir como instituciones y que podemos aprender. Sin embargo, en este momento, aunque ya hay voces y opiniones que dicen, miren, es que no se puede elegir magistrados solo por un periodo de 10 meses, debía haberse electo por un periodo de 5 años desde su nombramiento. Aquí ese tipo de argumentaciones me parece también están fuera de lugar. Debemos empezar por cumplir la Constitución, enmendar esos malos antecedentes de 2014 y 2019 y tener claro que la resolución de la Corte de Constitucionalidad, de la actual Corte de Constitucionalidad, que habilitó en 2023 y emplazó al Congreso para la selección de magistrados en noviembre, clara y taxativamente expresa que es para completar el periodo de 5 años que se cumple en el 13 de octubre de 2024. Correcto. Que esa lo conteste, recordemos con el caso Claudia Paz y Paz, que es lo que inaugura esta serie de criterios, 2010, ¿no? Ella es nombrada meses más tarde porque también, oh sorpresa, se anuló la elección de fiscal general en 2010 y se ordena que ella solamente completaba el periodo. Ella asume creo que en octubre de 2010 y la Corte dice no, su periodo no vence en octubre de 2014, sino en mayo de 2014 porque los plazos son digamos, fijos en función del cargo y no de la persona. Ahora aquí hablando sobre este plazo de la convocatoria, hoy Prensa Libre sacaba una nota en la que decía, bueno, se convoca 6 meses antes, que sería el 12 de abril, o basta convocar 4 meses antes en junio. Como ya nos adelantaba Goyo, en 2019 se convocó en junio, pero de nuevo nos surge esta discusión. ¿Cuál es tu criterio en este sentido? Mi criterio es que, retrocediendo 2 pasos, hay un tema, como ocurre muchas veces en Guatemala, de técnica legislativa, que es un tema, que es un problema. Cuando se fija, por ejemplo, un día específico, en lugar de hasta un máximo de o en un mínimo de, porque eso da lugar a una interpretación mucho más flexible, mientras que si se establece un plazo perentorio que termina en una fecha, que empieza en una fecha específica, pues suele ser más difícil de cumplir, por ejemplo, en un caso de fuerza mayor o una situación de este tipo. En este caso tenemos dos cuerpos legislativos, primero la ley de la carrera judicial, que establece 6 meses, y después precisamente la ley de comisiones de postulación, que dice que cuando no haya un plazo establecido, es de 4 meses. Pensemos en esto. La ley de la carrera judicial aplica para el tema de comisiones de postulación. Bueno, la ley de la carrera judicial aplica hasta los jueces de primera instancia. Normalmente ya los jueces, los magistrados que corresponden a salas de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia son electos por comisiones de postulación. Ese ha sido el fundamento, que está ya también, hay jurisprudencia al respecto, que indica que el proceso, la convocatoria va por la ley de comisiones de postulación. Al no haber un plazo específico señalado en otro cuerpo legislativo, son 4 meses para la convocatoria. Es lo que está respondiendo el Congreso y muy posiblemente se podrá decir 4 meses es un plazo muy corto, es complicado y etcétera. Bueno, lo es, pero es lo que tenemos en la ley. Mi opinión es que finalmente lo que tenemos que apoyar es la certeza jurídica. Y la certeza la da la ley más la interpretación coherente de las Cortes. Y lo que eso nos dicta en este momento, sin que haya una jurisprudencia todavía, sino solo fallos, es que los 4 meses es el momento de hacerlo. 4 meses previos al momento del vencimiento, que nos diría junio. Bueno, entonces oficialmente empezaremos esta carrera en junio. Particularmente espero poder volver a conversar con ustedes sobre este tema tan importante, pero también aprovecho a hacer un llamado a la sociedad, sobre todo a los abogados, a tener una conciencia más profunda y una participación más activa respecto del proceso que se nos va a venir ya pronto en junio. Muchísimas gracias, Quique Müller, Goyo Saavedra, por acompañarme en esta interesante conversación. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo esta semana. Hasta pronto.